Cordial saludo. Mi nombre es Diego Trujillo. Realizo este video para exponer el desarrollo del taller número 2 de la materia Hidráulica 1 de la Universidad Militar Nueva Granada. Para el desarrollo de este taller, vemos en la pregunta número 1 la comprobación de diseño de tubería simple, el cual fue desarrollado recreando iteraciones en Excel y luego pasadas a mano para poder, de acuerdo a las especificaciones dadas por el profesor, en el desarrollo de la materia. Vemos los siguientes datos. Tenemos una tubería de diámetro de 0.3 metros, una longitud de tubería de 727 metros y una rugosidad absoluta de 1.5 por 10 a la menos 6 metros. Tenemos los siguientes accesorios dados por el ejercicio. Tenemos dos válvulas de compuerta, las cuales están totalmente abiertas, y 42 uniones. Aquí tenemos un coeficiente aquí, de acuerdo a los textos y a lo visto en clase, podemos determinar este coeficiente de pérdida, el cual, de acuerdo a las cantidades, nos permite obtener un total de coeficiente de pérdida local de 13.0. Las características topográficas descritas en el ejercicio indican que tenemos una altura pisométrica de 150 metros y un datum de 0. Las características del fluido indican que tenemos una densidad de 999.1 kilogramos por metro cúbico y una viscosidad dinámica de 0.01 pascal por segundo. Con estos datos podemos obtener la viscosidad cinética, la cual está definida como 1 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo. Otros datos relevantes para el desarrollo del ejercicio es el margen de error que nos pide de 0.001 y una aceleración por la gravedad definida para la materia de 9.807 metros por segundo a la vez. De acuerdo a los desarrollos y temas vistos en la materia, encontramos la fórmula de pérdida de fricción, en donde nos indica que la pérdida por fricción es igual al factor de fricción por la longitud por la velocidad al cuadrado sobre el diámetro de la tubería por 2 veces la gravedad. También tenemos la fórmula de la ecuación de velocidad media explícita y procedemos a realizar la tabla de las diferentes iteraciones necesarias para encontrar la velocidad media que nos pide el ejercicio y las pérdidas locales y las pérdidas por fricción. Iniciamos estableciendo la tabla de cálculo de acuerdo al modelo suministrado por el profesor y encontramos que tenemos una altura total inicial de 150, una relación de KS sobre diámetro que va a mantenerse constante para todos los datos de 5 por 10 a la menos 6, una pérdida por fricción que en su valor inicial va a estar dada por 150, una velocidad media definida por su fórmula, una pérdida local y una pérdida por fricción. Siguiente.
iniciamos a hacer las iteraciones y encontramos que cuando ya no hay una variación de las diferentes iteraciones, encontramos ya un valor constante en la velocidad media, encontramos ya un valor constante en el factor de fricción, en la pérdida por fricción, perdón, y encontramos que esta pérdida por fricción es igual a la pérdida por fricción siguiente. Podemos indicar que en este punto no vamos a tener cambios y obtenemos los datos necesarios. Y estos datos corresponden a que tenemos una velocidad media de 8.85 metros por segundo. Tenemos una pérdida final de 98.06 metros y una pérdida local de 51.94 metros. Validamos estos valores sumándolos y obteniendo el valor de altura inicial, 150. Ahora procedemos a hallar el área y obtenemos 0.070686 metros al cuadrado. Definimos cuál es el caudal. Entonces, caudal tenemos que es igual a velocidad por el área y obtenemos un caudal de 0.6626 metros cúbicos por segundo. También estimamos, de acuerdo a lo solicitado por el ejercicio, cuál es la fricción, obteniendo una fricción igual a 0.01013. Y de esta forma concluimos el desarrollo del primer curso. Continuamos con el ejercicio número 2 del taller 2. En este ejercicio podemos evidenciar que nos presentan el caso de un diseño de tubería simple con altas pérdidas menores. El ejercicio nos indica que hay dos tanques que tienen una tubería de una longitud de 100 metros con una rugosidad absoluta que está definido para el tipo de tubería en polipropileno de alta densidad. Por sus siglas en inglés escribimos HDPE, que es igual a 0.015 milímetros. Para expresarlo en metros lo escribimos como 0.000015 metros. Esta información fue tomada de esta página web. También hace una descripción de los accesorios. Entonces tenemos una pérdida menor de 33, unas características de flujo iguales al ejercicio anterior, donde decimos que tenemos una densidad de 999.3 kilogramos por metro cúbico, una viscosidad dinámica y una viscosidad cinética igual al ejercicio anterior. Las características del flujo, tenemos un caudal demandado de 0.202 metros cúbicos por segundo. Las características de la topografía, tenemos una altura piezométrica de 48 metros y un datum de 0 metros. La gravedad está definida para el curso en 9.807 metros por segundos al cuadrado. Otros datos que requerimos para el ejercicio y que es muy importante para el nivel de precisión que se requiere es debemos tener un error de 0.001 y un delta de pérdida de fricción de 1.0 para ir haciendo la variación en la itineración de los cuadros de cálculo. Aquí vamos a utilizar las mismas ecuaciones. Tenemos la fórmula de la pérdida por fricción ya utilizada en el primer ejercicio, la fórmula de pérdidas menores y la fórmula de velocidad, la fórmula del área y la fórmula de caudal. Iniciamos con la tabla de cálculo de acuerdo al modelo que vimos en la clase. Iniciamos con un promedio de un 30%
y entonces iniciamos en 14.4. Tenemos también un diámetro inicial que nos requiere el ejercicio de 0.001, una velocidad calculada de acuerdo con la fórmula, el área y el caudal obtenida con esta tubería. Encontramos que en este punto el caudal es mucho menor al caudal demandado. Continuamos con el incremento del diámetro de la tubería. Esta tabla fue realizada en Excel y de acuerdo a las especificaciones dadas para el taller, transcrita a mano. Encontramos que cuando la tubería llega a un diámetro de 0.193, encontramos que el caudal supera por primera vez el caudal demandado. Pero es importante evidenciar que en este punto el caudal de pérdida es mucho menor a la velocidad, perdón. La velocidad de pérdida es mucho menor a la velocidad itinerante. Como la velocidad iterativa es mucho más alta, entonces lo que debemos hacer es disminuir la pérdida por fricción. Realizamos la disminución de la pérdida de fricción en 1.0, como lo indica el ejercicio, y de esta forma continuamos con el análisis. Bajamos la pérdida por fricción 13.40 y obtenemos que con ese diámetro de 0.193 el caudal ahora es menor al caudal demandado. Esto requiere que sigamos aumentando en la siguiente el diámetro y lo pasamos a 0.194. Continuamos así hasta que obtenemos que el caudal aumenta con el aumento del diámetro a 0.196. Analizamos que la velocidad de pérdida continúa siendo menor a la velocidad iterativa y realizamos una disminución nuevamente en la misma proporción solicitada por el ejercicio. Vemos que el caudal disminuye y continuamos aumentando el diámetro. Este ejercicio lo repetimos en esta misma forma hasta que obtengamos que llegamos a un diámetro de 236 con una pérdida por fricción de 5.40 y una velocidad menor a la velocidad perdida. En este punto hacemos otra vez un análisis, identificando que todavía la velocidad perdida es mayor a la velocidad iterativa. Entonces, y que está en un rango ya entre 5.4 y 6.4, debemos lograr una mayor precisión. Para esto realizamos un aumento en la pérdida por fricción de 0.1 pasando a 5.50. Mantenemos el diámetro y obtenemos que en este punto todavía tenemos una velocidad menor a la velocidad de pérdida, 5.03. Continuamos aumentando la pérdida por fricción hasta lograr un equilibrio entre la velocidad de la iteración con la velocidad de pérdida.
En este punto, ya para lograr una mayor precisión, realizamos una variación en, la pérdida por fricción. Bajamos 0.01, mantenemos el diámetro, y vemos que ahora tenemos ya una velocidad de la iteración mayor a la velocidad perdida. Continuamos bajando para poder, continuamos decreciendo la pérdida por fricción hasta obtener un valor exacto, como nos da en este punto, entre la velocidad de la iteración y la velocidad de pérdida. Ya he encontrado que estamos estamos igualando la velocidad de la iteración con la velocidad de la pérdida, y analizamos que tenemos un caudal muy por encima del caudal demandado. Realizamos ajustes y comenzamos a disminuir el diámetro para poder llegar a un número muy cercano y por encima del caudal demandado. Entonces mantenemos la misma pérdida por fricción, realizamos una disminución de 0.001 en el diámetro y continuamos disminuyendo la diferencia entre la velocidad de la iteración y la velocidad de pérdida. Nuevamente llegamos a los 230 como límite en la velocidad como 230 como límite en el diámetro, y para poder ajustar la diferencia que tenemos en este momento entre la velocidad de la iteración con la velocidad de pérdida, realizamos una disminución en la pérdida por fricción y empezamos a hacer un incremento en la pérdida por fricción de 6.18. Esto permite que vayamos disminuyendo la diferencia hasta que podamos obtener que el valor de la iteración es mayor que el valor que obtenemos que la velocidad de pérdida. La velocidad itinerante queda por encima de la velocidad de pérdida. Como ya obtenemos una aproximación, hacemos un ajuste, aumentamos el rango, teniendo en cuenta, hacemos una disminución de 6.340 y podemos obtener que con 6.338 en la pérdida por fricción, manteniendo el diámetro de 0.230, logramos una igualdad entre la velocidad de la iteración y la velocidad perdida. Y mantenemos mantenemos un valor del caudal por encima del caudal demandado. De acuerdo a estos resultados, podemos concluir que el caudal que obtenemos es de 0.207 metros cúbicos por segundo, una velocidad de 4.98 metros por segundo, una pérdida por fricción de 6.338 metros y unas pérdidas menores
una, unas pérdidas eh, locales, ¿sí? Pérdidas menores altas de 41.68. Estas son muy altas en comparación con las pérdidas de fricción. Tenemos un diámetro de tubería definido en 0.23 metros. Eso quiere decir que es una tubería de 23 centímetros o 230 milímetros. Tenemos un Reynolds de 29.055.584 y con esto podemos indicar que el tipo de flujo es turbulento. Muchísimas gracias.